Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1 FM. Hoy nuevamente con nuestro programa Comprensión Objetiva de la Biblia de parte de la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión. Esta es una cita que tenemos todos los sábados a las 8 de la mañana, de 8 a 9 y media. Es el único espacio que tenemos en esta emisora, en este día, la 104.1. Un gran saludo para todos nuestros oyentes, los que nos escuchan a través de nuestras redes YouTube o los que nos escuchan a través de la radio de la 104.1 nuevamente. Saben que todos nuestros programas quedan grabados. Hoy, como siempre, en casa todavía estamos en cuarentena, estamos en Quédate en casa. Grabamos esta emisión el día de ayer. Hicimos la grabación para que ustedes hoy puedan disfrutar y deleitarse con lo que el autor de la palabra, el autor de la Biblia, tiene para ustedes preparado, todo lo que les quiere decir, todo lo que les quiere revelar y mostrar. Saben que nos pueden encontrar en las diferentes redes, Aprendiendo Biblia sin Religiones, YouTube. Ahí pueden ver todos nuestros programas, todos los que quedan grabados de sábado a sábado, también nuestros programas emitidos el día miércoles, el día martes, nuestro canal también de Leven Radio, que es nuestra emisora online de la corporación directamente, y pueden comunicarse con nosotros a los diferentes números de WhatsApp que tenemos, que aunque este programa esté siendo grabado con anterioridad, el día de la emisión, sábado, hoy a las 8 de la mañana, pues ustedes nos pueden escribir y tanto Albanuri como yo estaremos pendientes y atentos también al chat que hay en las diferentes redes, también estaremos atentos. Recuerden que a mi teléfono me pueden escribir, que es el 317-210-0419, a ese siempre les contestaré yo a través de WhatsApp, o al 310-436-9254. Ese es el número que maneja Albanuri, el WhatsApp que maneja ella. Siempre también estará atenta a cualquier inquietud, recomendación, pregunta que ustedes tengan acerca del programa. La semana pasada estábamos hablando de el nuevo pacto y quedó parte 1, así lo van a encontrar ustedes en el canal de YouTube. Estábamos hablando de qué es el nuevo pacto, que este Dios, el Dios que habla en el libro llamado la Biblia, es un Dios de pactos y tiene muchos pactos con el ser humano. La semana pasada hablábamos de que hay pactos unilaterales, pactos bilaterales, y que este Dios, aunque encontramos pactos bilaterales y unilaterales en la Biblia, pues él hizo uno muy importante de manera unilateral con el ser humano, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. La doctora Vilma explicaba que en el pacto bilateral es uno el que lleva realmente la carga, toda la responsabilidad de esa negociación, de ese acuerdo, de ese pacto. La semana pasada hablamos de los diferentes pactos, entre todos los que existen, entre todos los que hay en el Antiguo Testamento, pues ella mencionó algunos que son relevantes, importantes. Habló del pacto que hay con el ser humano relacionado con el diezmo, el pacto que hizo, por ejemplo, con Abraham cuando dijo que de él sacaría una nación grande y numerosa, del pacto que hizo, por ejemplo, cuando puso el arco iris, que dijo que nunca más él destruiría al ser humano con agua, y como esos hay muchos otros pactos en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a hablar de uno muy importante que no invalida tampoco los anteriores pactos, sino que es otro pacto que hizo este Dios con el ser humano. Le doy la bienvenida a la doctora Vilma. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días a todos los oyentes. Como siempre, les recordamos que compartan el link y que estén ahí con sus Biblias y con la mente abierta y el corazón dispuesto para eh, entenderle al Espíritu Santo lo que nos dejó escrito y, y obedecerlo y creerle y obedecerlo. Hoy estamos a continuar con el programa anterior que empezamos en el programa anterior de el, el nuevo pacto. Y vamos a leer aquí en 2 Corintios 1:20. En el Antiguo Testamento, a este Dios que conocemos, el Creador, el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, se les conoce como un Dios de pactos, un Dios que hace acuerdos y que promete. Muchos de sus pactos los llama promesas. Entonces, cuando él determina y dice, vea, voy a hacer esto en favor de ustedes o voy a realizar esto. Algunos de los pactos, cuando les decía, ese es un pacto unilateral cuando él determina lo que va a hacer. Y toda la carga del cumplimiento de la promesa, de los pactos, la tiene él.
La mayoría de sus pactos son así. Están por allá algunas personas que han contado las promesas de Dios. Hay 34.000 promesas. Entonces podríamos hablar de que hay 34.000 pactos unilaterales. Pero también hay pactos en donde siempre los pactos, aunque la carga sea de una sola persona, siempre los pactos es a favor o hay otros en ese pacto. Los pactos no se hacen solo así, yo voy a hacer esto, no, siempre recae o sobre alguien o sobre algo, sobre pueblos, sobre naciones, sobre cosas. Y los pactos siempre son bilaterales. Y ese otro puede ser una persona o puede ser muchas personas, o cuando Dios hace y promesa sobre las naciones, mire que recae sobre muchas personas. Pero también pueden ser bilaterales en el sentido de que la otra persona con la que se está haciendo el pacto también tiene que hacer cosas. Entonces, este nuevo pacto es de bilateral. ¿Por qué? Porque Dios tiene toda la carga de cumplimiento del pacto, de una parte del pacto, y la otra persona beneficiada del pacto tiene que hacer algo. Y ya les hemos insinuado qué es lo que tiene que hacer en este nuevo pacto la persona que se favorece y que Dios está favoreciendo con este nuevo pacto. Pero vamos a ver que todos los anteriores pactos y todas las promesas que están establecidas por Dios aquí en la Biblia, vamos a leer en segunda de Corintios, los capítulos 20, 21 y 22. No sé si Paula los va a leer o los voy a leer yo, pero voy a empezar. ¿Vas a empezar leyéndolos tú? Como usted considere, doctora. No, lo voy a empezar leyendo yo. Segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con nosotros, con vosotros en Cristo, y el que nos ungió en Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu es en nuestros corazones. Entonces el Dios Padre y el Señor Jesucristo, ¿cómo confirmó? ¿Cómo selló? Los pactos siempre se confirmaban o se sellaban. Hemos hablado y en el anterior programa le decía, una especie de pacto es un acuerdo de voluntades y es un contrato, pongamos un contrato de trabajo. Entonces en ese contrato de trabajo donde las partes adquieren obligaciones y deberes y adquieren beneficios, entonces en un contrato laboral las personas involucradas firman ese contrato y también lo registran. Muchas veces nomás lo sellan con la firma o le ponen el sello de la empresa y muchos se tienen que llevar a escritura pública. Entonces tiene uno que ir a la notaría y registrar la firma, o sea, confirmar y sellar. Entonces, este Dios ha sellado todos sus pactos unilaterales y bilaterales con el Espíritu Santo. Han sido sellados con el Espíritu Santo, como dice en el 21. Y Él nos confirma con vosotros en Cristo, supongamos, este nuevo pacto en Cristo, este nuevo pacto en Cristo lo han confirmado y lo han sellado con nosotros que están haciendo el pacto y vamos a ver cómo nos involucraron a nosotros en ese nuevo pacto. Y nos han sellado con las arras del Espíritu en nuestro corazón. Este nuevo pacto lo sellaron, así como el pacto del diluvio y la promesa del diluvio lo selló con el arco iris y lo confirmó con el arco iris. Doctora, disculpe un momento, por favor, para que nuestros oyentes te puedan ver bien el rostro y los ojitos. Si de pronto cuando tú estés hablando, que no estés leyendo, te puedes quitar las gafas, porque por la luz refleja mucho en las gafas. Bueno, entonces los pactos se sellan, se confirman, se garantizan. Y muchos contratos, supongamos el contrato de arrendamiento o el contrato de compra y venta, uno a veces tiene que dar un anticipo. Ese anticipo para confirmar el acuerdo de voluntades se llama las arras. Entonces mucha gente, en muchos contratos se estipula las arras, cómo confirma
uno que quedó en firme, entonces se da un anticipo y se llaman las arras. Entonces Dios, como este pacto de vida y de vida eterna, que es el nuevo pacto, de vida y de vida eterna, y de perdón de pecados, y de libertad de las obras, y de quitarnos la maldición de Dios, y de sacarnos de la muerte, pero todo se resume en vida y vida eterna. Este nuevo pacto lo sellaron hasta que nosotros resucitemos, entremos en la nueva tierra, en los nuevos cielos, que ya está pactado, que ya Dios se comprometió a cumplir eso. Entonces, Él lo selló, dio su anticipo, dio las arras, firmó y selló este nuevo pacto con el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ir a Juan 3:16, que creo que se los esbocé en el programa pasado, pero no lo leímos, si lo tiene ahí Paula, lo puede leer en el Evangelio de Juan, 3:16 en adelante. Un momento, por favor, que ese no lo tenía yo aquí. Juan 3:16. Perfecto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Entonces, esta es una promesa, un pacto de Dios, en donde Él salva, en donde Él da vida eterna, en donde Él nos libra de la muerte eterna, nos libra de la condenación, como está diciendo aquí en el 3:16, en donde Él nos da las arras del Espíritu Santo como firma y nos da a vivir el Espíritu Santo, nos da vida, pero hay un condicionamiento para el que está recibiendo ese pacto. Dios está prometiendo algo en este pacto, está prometiendo vida, está prometiendo perdón, está prometiendo libertad, está prometiendo salud, porque todo eso implica salvación. Salvación implica libertad, salud, perdón, salir de la muerte, librarnos de la maldición por haber quebrado la ley, perdonar nuestros pecados, que la paga del pecado es muerte. Y entonces en este nuevo pacto de parte de Dios, Dios hizo todo eso. Dios hizo todo lo de la salvación, pero lo condicionó para el que quiera recibir todas esas promesas, el que quiera ser salvo, el que quiera ser libre, el que quiera perdón de los pecados, tiene que creer en este Señor Jesucristo. Entonces, el que crea en este Señor Jesucristo pasará de muerte a vida, pasará de que sus pecados son perdonados, pasará de una ley por obras a una ley de libertad por el Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a ver todos esos pasajes de los beneficios a todos los que hemos creído. ¿Por qué? Porque aquí en 1 Corintios y en los versículos que vamos a leer, les está hablando es a creyentes. Les está hablando a creyentes, pero para uno ser parte y recibir todos estos beneficios de este nuevo pacto, tiene que creer en el Señor Jesucristo. Esa es la única condición. Creerle a Dios que todas estas promesas las está cumpliendo en este Señor Jesucristo, que ya lo hemos repetido hasta el cansancio, en este Señor Jesucristo, que es Dios, que se hizo hombre, que murió en una cruz, que fue sepultado y resucitó, y que está vivo, y es la resurrección. Eso es lo que tenemos que creer para nosotros entrar y obtener los beneficios y que se cumplan las promesas de Dios y los pactos, lo que acordó en este nuevo pacto, en Cristo. Y aún todos los anteriores pactos, como acabamos de leer en 2 Corintios, se cumplieron en Cristo. Y vamos a ver algunos cumplimientos. Y entonces
eh, vamos a ir a Hebreos, en que todos estos anteriores pactos que Dios hizo, que se cumplen en este nuevo pacto, vamos a ver por qué se cumplen en este nuevo pacto. Creo que está en Hebreos, en, 8.5, doctora. en 8.5, en Hebreos 8.5. Señora, dice, lo leo. Dice, Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se las advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. entonces miren que todas estas promesas y todos estos pactos que se cumplieron en el momento, porque cuando él hizo el pacto con Abraham de darle un hijo, nació el hijo de Abraham. Entonces eso se cumplió en ese momento. Pero eso es sombra de un hijo de Abraham, un hijo de David, que sería rey para siempre y sería rey de reyes. Y eso se cumple en Cristo, que es un hijo de Abraham, que es un hijo de David. Entonces, los pactos se cumplieron. Doctora, disculpe que la interrumpa, inclusive aquí he seguido en Hebreos 8:6, dice algo muy interesante, si me permite leerlo. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado un lugar para el segundo. Entonces, no es que sea inacabado o sea malo los anteriores pactos, sino que eran sombra. Es como no es la realidad. Cuando a Moisés se le mostró, que estaba hablando aquí del tabernáculo, el tabernáculo es Dios con nosotros, pero estaba en tiendas, era temporal. Después hace el templo también sitio de reunión con Dios, ¿no? Y habitación con Dios, pero en el templo no habitaba Dios. En cambio, ahora en el nuevo pacto es Dios sí viviendo en y con nosotros. Y todavía eso se va a cumplir mucho más allá. Con la segunda venida del Señor Jesucristo se va todavía a cumplir más todos los pactos y todo el nuevo pacto. En los cielos nuevos y en la tierra nueva se van a cumplir todas estas promesas y se va a dar un cumplimiento perfecto hasta el nuevo pacto. Entonces, esto se está ido como desarrollando y es como cuando un arquitecto nos presenta su maqueta de la construcción de la casa. Ahí está la maqueta, expresa la sombra de la casa. ¿Cuándo está la realidad de la casa? Es cuando se construye la casa, pero la casa se construye al modelo de la maqueta, al modelo de los diseños. Entonces los diseños que están en papel pueden estar en internet, en un video, los diseños, y yo puedo mirar la casa. Eso es muy interesante en estos últimos tiempos que los arquitectos tienen un programa, a mí me lo han presentado, y entonces yo entro y camino en la casa, ahí virtual. Tienen un programa de donde construyen la casa a nivel virtual, a nivel de como de maqueta, pero maqueta ahí puesta en donde yo puedo entrar y me van dirigiendo. Esta es la cocina, como si fuera real, pero es una sombra, es una maqueta. Pero yo puedo entrar en esta casa virtual y yo me voy y me presentan la sala y me dicen los muebles y me dicen, mire, esta es la puerta, que da al baño, que da a la cocina, y entonces por aquí están las escaleras y yo puedo subir las escaleras pero esa es la sombra y yo estoy caminando en la sombra. Escuchen, yo estoy caminando en la sombra, estoy trajinando en la sombra, yo estoy caminando en medio de la sombra, yo estoy subiendo las escaleras, yo estoy abriendo la puerta del cuarto, yo estoy viendo los closets, yo puedo abrir pero yo no estoy en la casa. Estoy en la casa y no estoy en la casa, estoy en la sombra de la casa. Lo que quiero decirle es que la sombra han sido hechos reales, hechos históricos. ¿Comprende? Cuando Dios le prometió un hijo a Abraham y Abraham le creyó, y entonces
pero tuvo el hijo, nació el hijo prometido, nació Isaac, comprende. Pero también esta es sombra del hijo de Abraham, que es el Señor Jesucristo. Entonces se cumplió a perfección, a perfección. Se cumplió en Isaac, se cumplió en David, pero también se cumplió y se perfeccionó y salió a la realidad en Cristo. Porque Cristo es descendiente, hijo de Abraham, descendiente, hijo de David, ¿no? Entonces se cumplió bendición a todas las naciones, le dijo Abraham, bendiciones a todas las naciones por medio de un hijo tuyo. Y bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Y entonces eso se cumplió en Isaac, se cumplió en David, pero se perfeccionó en Cristo. Entonces la perfección está en Cristo, el cumplimiento está en Cristo. Como les estoy dando el ejemplo del diseño de la casa. El diseño de la casa está sobre un papel, sobre una maqueta. Es la sombra de la casa. Pero allá hay algo construido, hay un diseño. Y después paso a este programa en computador, en donde yo puedo caminar, pero también es otra sombra, pero es una realidad, ¿comprende? Es una sombra porque yo puedo caminar en este programa, yo puedo decir, vea, ¿por qué no me alarga? ¿Por qué no me coloca la puerta en este sitio y todo lo demás? Y le podemos hacer los cambios. Pero ¿cuándo es la realidad? Cuando esté construida la casa. Sobre tierra, ya sea con ladrillo, ya la casa está construida acorde con el modelo que está sobre el papel, con el modelo del internet, y entonces la perfección es cuando ya está construida la casa. Entonces todos estos pactos se cumplieron como sombra, así como el diseño en el papel, así como la construcción aquí en virtual. Pero ¿cuándo es la realidad? Cuando se construye la casa. Todo esto es sombra, pero todas las sombras y los pactos de Dios se cumplieron como sombra. Se construyó el tabernáculo, se construyó el templo, pero apareció Cristo, que es el verdadero templo de donde Dios habita. ¿Comprende? Cuando apareció Cristo, es él el verdadero tabernáculo. Entonces, en el antiguo pacto estaban los sumos sacerdotes, que eran descendientes de la tribu de Leví, y que era el sumo sacerdote Aarón y los descendientes de Aarón. Y había una tribu de todo el pueblo de Israel que era los sumos sacerdotes, y había una familia de sumos sacerdotes. Es sombra del nuevo pacto. Entonces aquí el sumo sacerdote en el nuevo pacto es Cristo. Pero figúrense que Cristo no viene de la tribu de Leví, viene de la tribu de Judá. Entonces en Cristo se perfeccionó el sumo sacerdocio. Ya el sumo sacerdocio es alguien eterno. Ya no tenemos que estar como en el antiguo pacto, que eran sombras, pero eran sumos sacerdotes. Yo lo que quiero en este momento es explicarle que la sombra también tuvo una realidad, pero no es la realidad, es la sombra. Todas estas realidades de sombra, la sombra es una realidad. Supongamos, si yo pongo aquí la sombra de mi mano, la sombra de mi mano es una realidad. ¿Sí me explico? Pero es una realidad en sombra. Es una realidad que no me da a conocer la perfección de la realidad. Pero en Cristo conozco ya no la sombra, ya conozco la perfección de la realidad. Entonces todos los pactos se cumplen en el Señor Jesucristo. Todas las promesas se cumplen en el Señor Jesucristo. Él es la perfección de los pactos, la perfección de la realidad, pero no porque el pacto con Abraham fuera imperfecto. ¿Sí me explico? Yo no sé cómo poderle decir, yo no sé si... No, doctora, es muy claro con el ejemplo que usted da de la sombra de su mano.
La sombra de su mano no es imperfecta, la sombra de su mano no es irreal, la sombra de su mano es una realidad, pero ver la perfección de su mano solo es posible verla en la mano física, no en la sombra, sino en su mano física. Ahí donde yo puedo ver toda la perfección de lo que tiene su mano, las uñas, las venitas, todas las articulaciones de los dedos, o sea, en esa realidad de la mano física es que yo puedo ver la perfección de lo que es su mano, es lo que trato de entenderle. Ajá, es lo que está diciendo entre sombra y realidad y perfección. Entonces, cuando llegó Son los ese detalles. En la realidad usted puede ver cada detalle. en la realidad y el cumplimiento de cada detalle y el cumplimiento de cada pacto que lo veíamos en sombra. Entonces, en Cristo se cumplieron los pactos que hizo con Abraham. En Cristo vemos el cumplimiento, la perfección, los detalles del cumplimiento que le hizo, el pacto que hizo con Adán y Eva en el 3:15 de Génesis. ¿No? En el Señor vemos el cumplimiento del verdadero tabernáculo. En el Señor Jesucristo se cumple la ley de la libertad. ¿No es? En el Señor Jesucristo se cumple de que Dios reposó de sus obras. Entonces, en Cristo, nosotros los salvos reposamos como Dios de sus obras. ¿No? En Cristo somos libres, así como los libertó en ese pacto que hizo de la Pascua, que los libertó de la esclavitud de Egipto. A nosotros nos libró de la esclavitud del pecado en Cristo. La sentencia que teníamos de muerte, en Cristo nos sacan de muerte a vida. Él es la vida y no solamente una vida temporal como la vida física. Todos los pactos son temporales porque son sombras, pero el único pacto eterno que se cumple todos estos temporales se cumplen en el Señor Jesucristo, como nos dice aquí en Corintios, se cumplen en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no es temporal, Cristo es eterno. Cristo es eterno. Entonces, los sumos sacerdotes se morían físicamente y había que nombrar y seguir había cambio de sacerdote. No había cambio de sacerdocio, sino cambio de sacerdote. Y entonces aquí se puso en el nuevo pacto un sacerdote eterno, que ya no lo tenemos que reemplazar, un sumo sacerdote eterno, que ya hizo el sacrificio eternamente por los pecados. El sumo sacerdote era el único que podía hacer el sacrificio por los pecados, una y por todo el pueblo, una vez al año. Y entonces el Señor Jesucristo, una vez en un año, murió en la cruz e hizo el sacrificio eternamente por los pecados. ¿Por qué? Y ya no tenemos que estar haciendo sacrificios continuos. Los que estamos en el nuevo pacto, los que estamos en Cristo, porque el nuevo pacto es Cristo, y lo vamos a ver en Mateo 26 y en Lucas 22:7, que el nuevo pacto está en Cristo, se perfecciona, se complementa en Cristo. No es que se complementa, es la realidad de los pactos. El pacto de la Pascua se cumple en Cristo, ¿comprende? Los sacó de la esclavitud, les dio vida, los introdujo en una nueva tierra. A nosotros, los que estamos en Cristo, se nos van a introducir en una nueva tierra. Nosotros vamos para una nueva tierra, los que estamos en Cristo. Entonces eso de entrar a una nueva tierra, vamos a entrar en una nueva tierra. ¿Comprende? Entonces se está cumpliendo el pacto de la Pascua. Los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a una nueva tierra. Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, nos va a introducir después de algunos años, de algunos acontecimientos, y se va a crear una nueva tierra para los que estamos en Cristo. O sea, un nuevo Canaán, en donde se va a cumplir todo lo que hablaron de Canaán. Todo lo que hablaron de Canaán. El Señor ya destruyó nuestros enemigos. Nosotros no vamos a tener que pelear ni combatir en esta nueva tierra. No vamos a tener que combatir, porque el Señor ya los destruyó. Todos nuestros enemigos los destruyó.
todos los gigantes que estaban ahí, los destruyó. Y cuando entremos en la nueva tierra, vamos a entrar a una nueva situación que está prometida, que se los prometieron así como le prometieron al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es sombra de nosotros, del verdadero Israel. El verdadero Israel es lo que vamos a estar, los nuevos hijos de Abraham, los de la promesa. Por eso dice en una parte, no es israelita todo el que desciende de Abraham. No es el verdadero israelita el que desciende de Abraham. Hay un pueblo de Israel que es la sombra, los que de la carne descienden en Abraham. Pero hay un verdadero pueblo de Israel, la realidad que se cumple en Cristo. En Cristo, como el Señor Jesucristo es hijo de Abraham, ¿no es? Entonces, como Él es descendiente de Abraham y es hijo de Abraham, todos los que estamos en Cristo somos el verdadero Israel. Se cumple en Cristo. Entonces, la iglesia del Señor Jesucristo y todos los que estamos en Cristo hacemos parte del pueblo de Israel. Por eso en segunda de Pedro nos dice que somos un pueblo de sacerdotes. Somos un pueblo real de sacerdocio porque estamos en Cristo, que es Rey de Reyes. Eso. Somos segunda de Pedro. Estamos buscando aquí, doctora, pero antes de eso, me gustaría mucho poder leer que ahora que tú estabas hablando de que el sumo sacerdote ofrecía un cordero por el pecado una vez al año, pero que Cristo murió una vez y para siempre por nosotros. Está aquí, me gustó mucho en Hebreos 10, en Hebreos 10:12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Comprende? Entonces, y no hay cambio de sacerdote. Cuando llegó Cristo, no hay cambio de sacerdote, como sucedía con los sumos sacerdotes de Aarón. Aquí hay un sacerdote, un sumo sacerdote permanente. Ya no hay cambio de sumo sacerdote. Y hay muchas doctrinas que cada cierto tiempo, cuando muere su sumo sacerdote, eligen otro sumo sacerdote. Pero eso no es lo que está diciendo aquí la Biblia. La iglesia del Señor Jesucristo no tiene por qué cambiar de sumo sacerdote, porque su sumo sacerdote es eterno y está vivo. Resucitó. Entonces, en la iglesia del Señor Jesucristo, muchos han autodenominado iglesia del Señor Jesucristo, pero en la iglesia del Señor Jesucristo no hay cambio de sumo sacerdote, porque nuestro sumo sacerdote vive para siempre. Hizo el sacrificio por los pecados, murió, pero también resucitó. Y como dice allá en Hebreo, está sentado en el trono de Dios con su cuerpo como Dios. ¿Cómo? Entonces, él todavía, el Padre lo ve allá a su derecha diciendo, es el sumo sacerdote. Entonces, es como un sacrificio continuo que ya realizó. El sacrificio del Señor Jesucristo permanece en el tiempo. Permanece en el tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está vivo. Como Él resucitó, ese sacrificio de muerte, la paga del pecado es muerte, mataban un cordero. Pero el Señor es el cordero que murió. Pero el cordero que resucitó y está vivo. Entonces es un continuo. El Padre allá en el reino de los cielos y el Padre cuando ve al Señor Jesucristo sentado, vivo, resucitado, esa muerte de Él, ese sacrificio, esa ofrenda de Él permanentemente está delante del Padre. ¿Comprende? Porque Él permanentemente está viendo al Señor Jesucristo como sumo sacerdote, como cordero, pero también lo está viendo vivo. Lo está viendo y resucitado. Entonces, ese sacrificio del Señor Jesucristo, por eso se hizo de una vez y para siempre. En el transcurso del tiempo está ahí. Y por eso también lo puedo ofrecer en cualquier tiempo, porque está ahí. Eso sucedió en realidad. Murió y resucitó. ¿Comprende? Fue sentenciado a muerte, murió en una cruz y resucitó. Entonces, permanentemente está ese sacrificio ahí.
Él no lo tiene que volver a celebrar porque está permanentemente ahí, porque Él está vivo. ¿Comprende? Es como ahora cuando se nos paraliza, se nos congela, nos congela la imagen y la voz. Ahí está. Tú estás ahí. ¿Comprende? Aunque esté congelado, tú estás ahí. Tú estás ya hablando, ¿comprende? Entonces el Padre puede descongelarla. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo, Él coge el sacrificio del Señor Jesucristo, la muerte del Señor Jesucristo y te la aplica, porque ahí está. Es un hecho histórico, no como sombra, es un hecho histórico, real. Y te aplica la resurrección del Señor Jesucristo, porque está ahí, ¿comprende? Está ahí en la historia. Es un hecho que sucedió y permanece. Y permanece. Él permanece, no se borró como se borraba con los sumos sacerdotes terrenales, porque moría el sumo sacerdote. Como moría el sumo sacerdote terrenal, el de Aarón, eso se borraba, porque desaparecía. Tú estás ahí congelada, pero no te borras. Estás ahí, Yo estoy aquí, yo estoy acá, yo estoy aquí. ahí. Aunque se congela, y más aún al momento de congelarte, estás ahí. ¿Comprende? Y está siendo grabada. Y es un hecho que está ahí permanentemente. Entonces, la muerte del Señor Jesucristo está permanentemente ahí para aplicársela a todo aquel que cree en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Comprende? Entonces eso está disponible para todo el mundo. Este nuevo pacto está disponible. No es que sucedió y desapareció, está disponible. Entonces también... Iba a leerte, doctora, al que estabas hablando de 1 Pedro 2:9, quiénes Ajá. somos nosotros los que ya estamos en ese nuevo pacto, que es 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Fíjense, el Israel terrenal es sombra del verdadero Israel, La realidad, el verdadero Israel es la iglesia del Señor Jesucristo. Y hacemos parte de ese, miembros de ese pueblo, conciudadanos. Por ahí en otro versículo dice que somos conciudadanos del Israel celestial. Del Israel celestial. Y el Israel celestial es el que va a entrar al reino de los cielos. Todos nosotros en ese momento estamos aquí en la tierra como extranjeros, porque nuestra ciudadanía es de Israel celestial. Pero un día el Israel celestial va a habitar en una nueva tierra. Por eso es que nos van a hacer una nueva tierra. Nosotros no vamos a habitar en un Israel, el ser humano nunca va a habitar como en el reino de los cielos. Esa es la habitación de Dios, que es espiritual. El reino de los cielos es espiritual. Nosotros somos terrenales, pero ahora somos terrenales con ciudadanía celestial. Aquí lo tengo, doctora, en Efesios 2:19. Nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Figúrense. Entonces, a la familia de Dios, la celestial, nos van a hacer unos cielos nuevos y una nueva tierra, en donde el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo van a vivir con nosotros en esa nueva tierra. Somos conciudadanos de todos. Van a estar los ángeles de Dios, todos los celestiales vamos a estar en la nueva tierra, porque es una nueva tierra con características espirituales. Para nosotros, los que somos terrenales y espirituales.
Nos van a resucitar con cuerpo espiritualizado, con este mismo cuerpo. Lo van a espiritualizar. Entonces esto es una nueva humanidad. Nos van a espiritualizar los cuerpos y a la tierra nueva y los cielos nuevos también van a ser espiritualizados. Van a ser tierra, pero espiritualizados, figúrense. Doctora, Eso eso que es, te estás diciendo de esa nueva humanidad, pero esa nueva humanidad solo va a ser en la segunda venida o en la actualidad cuando yo ya estoy en este nuevo pacto. ya somos una nueva humanidad. ¿Por qué? Porque nos dieron el Espíritu Santo. Entonces nos hicieron participantes de la naturaleza divina. Cuando a nosotros nos crearon, al primer Adán, nos crearon, nos participaron la vida, pero no nos participaron su naturaleza, nos hicieron semejante a ellos. Cuando una cosa es semejante a otra, no tiene la misma naturaleza. Cuando yo hago unas gafas semejantes a estas, no le estoy participando de la naturaleza de estas gafas, sino que hago como una copia. Y ya, aunque haga con plástico y con que haga con vidrio o con acetato, es una copia de estas gafas. Por eso yo hago una copia y son semejantes, ¿comprende? Y aunque esté usando plástico, ya es otro plástico, es otro plástico. Pero también está en Primera de Pedro, creo, tendríamos que buscarlo en Sí, Segunda de señora, Pedro, aquí estaba buscando en segunda de que nos hizo Pedro. participantes de la naturaleza divina. Sí, señora, mira, dice, esto es segunda de Pedro 1:4. Dice, Promesas, de las promesas que sí, tiene el nuevo, señora. ¿no? Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Figúrate, entonces somos una nueva naturaleza, porque cuando crearon a Adán, somos una nueva humanidad. Cuando crearon a Adán y Eva, nos hicieron semejantes a Dios. Nos hicieron semejantes a Dios, nos dieron un espíritu, crearon un espíritu terrenal para que tuviéramos esta fusión de espíritu y pudiéramos comunicarnos con lo espiritual y pudiéramos comunicarnos con lo material. Y nos fusionaron, ¿comprende? La parte espiritual que crearon. Pero recuerden que la naturaleza de Dios no es creada. Pero cuando nos dieron el Espíritu Santo, por creer en este Señor Jesucristo, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, figúrate, en nuestro ser, en nuestro cabello, en nuestros ojos, en nuestro espíritu humano, en nuestra materia humana, tenemos la naturaleza de Dios, porque el Espíritu Santo no está solamente aquí en el pecho ni en el corazón, está en todo mi ser, está en mi Doctor, sangre. Entonces, doctora, disculpe. esta es una nueva humanidad. Comprende, una nueva humanidad que nos participaron de la naturaleza de Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo se fusionó con nuestra carne terrenal y material. Por eso en la resurrección van a espiritualizar nuestra naturaleza humana terrenal. Nuestra naturaleza, ¿no es? Ahí es cuando usted decía, doctora, al inicio del programa, que estaba el tabernáculo, el templo en el Antiguo Testamento, y que el tabernáculo era Dios con nosotros, el templo era la casa, el nombre que le dejaron poner a la casa de Dios, pero que en este nuevo pacto ya era Dios en nosotros, con nosotros todo el tiempo. O sea, este pacto, y ahí quería también preguntarle, en el Antiguo Testamento, con el templo y con el tabernáculo, el pueblo de Dios entraba, digamos, al tabernáculo, entraba a hacer sacrificios. En este nuevo templo también nosotros nos movemos, nos conducimos en este nuevo templo y nos movemos en él. Que es la que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahí ofrecemos sacrificios también, por medio de nuestro sumo sacerdote, pero ya no ofrecemos sacrificios por el pecado. ¿Por qué? Porque ya el Señor Jesucristo de una vez y para siempre hizo el sacrificio por el pecado.
Y como está vivo, no entra un sumo sacerdote a hacer otra vez los sacrificios por el pecado. Él ya lo hizo una vez y para siempre. Eso es lo que les estoy diciendo. El sacrificio por el pecado una vez y para siempre. ¿No es? Entonces hay unos nuevos sacrificios de la iglesia del Señor Jesucristo. Miren los nuevos sacrificios espirituales. Ya los sacrificios son espirituales, ¿comprende? Recuerden que hemos leído en la casa de Dios, en Timoteo, en donde nos dice, en 2 de Timoteo, creo que es 1:14, Ya 1:15, la busco. que la casa de Dios, no solamente donde está el nombre, sino donde habita Dios, es en la iglesia. ¿Por qué? Porque cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo tiene el Espíritu Santo. Cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y estamos en Cristo, figúrense. Estamos en Cristo. Nos sumergieron en Cristo. ¿No es? Nos hundieron en Cristo. Estamos en Dios y Dios está en nosotros. Por eso la iglesia del Señor Jesucristo, que son las personas, no la construcción de los templos. Ya la construcción de los templos es la sombra. Y no hay ningún templo que sea sombra. El único templo que era sombra de la iglesia y de la casa de Dios es el templo de Jerusalén, que en este momento está destruido. ¿No es? Y por eso aún el pueblo de Israel está en desgracia. El pueblo de Israel terrenal está en desgracia. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ir al templo a hacer el sacrificio por el pecado. Ellos en ese momento están sin sumo sacerdote. Están sin templo. Están sin sumo sacerdote. Entonces no pueden hacer sacrificios por el pecado. Figúrense. Ellos están en un problema gravísimo. No pueden hacer sacrificios por el pecado. Porque los sacrificios por el pecado, el Israel terrenal lo tenía que hacer en el templo y hacerlo el sumo sacerdote una vez al año. Pero no tienen en este momento sumo sacerdote, no tienen templo. Ellos no, en las sinagogas no pueden hacer los sacrificios por el pecado. Y en la sinagoga tienen rabinos y maestros. Ellos no tienen sumo sacerdote en la sinagoga. Y tiene que ser un sumo sacerdote para todo el pueblo. ¿Comprende? En cambio, la iglesia del Señor Jesucristo tiene un sumo sacerdote vivo. Y que ese sumo sacerdote vivo, que es el Señor Jesucristo, ya hizo una vez y para siempre el sacrificio por los pecados. ¿Comprende? El sacrificio por los pecados. Entonces, ya nosotros, los que estamos en Cristo y los que hemos creído en el Señor Jesucristo y los que tenemos el Espíritu Santo, y ya somos un nuevo Israel, el verdadero Israel, el Israel celestial. Y cual celestiales, como dice por ahí también en hebreo, también la tierra. Cual celestiales nos van a hacer una tierra celestial. Porque no dejaremos de ser personas humanas. Por eso es que nos van a hacer una tierra celestial, tierra pero celestial, con unas características diferentes a esta. ¿Comprende? A esta, pero sigue siendo tierra. Doctora, me gustaría poder leer 2 versículos de lo que tú has hablado. La primera es Efesios 1:13, donde habla de que estamos sellados efectivamente con el Espíritu Santo. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la de nuestra herencia hasta la redención de la posesión. Hasta cuando lleguemos, tenemos el Espíritu Santo y por eso tenemos vida, tenemos todo el cumplimiento de las promesas y por eso cada uno de nosotros somos templo. Porque en nosotros habita un Dios. Templo es lugar de habitación de un Dios. O sea, ¿qué es la iglesia del Señor Jesucristo? Son todos los templos reunidos, haciendo un solo templo, haciendo la casa de Dios. Busquen 2 de Timoteo de la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente. Aquí busqué, doctora, una en 1 Timoteo 3:15,
que habla que para que si tardo sepáis cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Figura. Y entonces ahí habita Dios. ¿Por qué? Porque habita en cada uno de sus miembros. Acá habita en cada uno de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y tenemos un sumo sacerdote. Vamos a buscar en hebreo los sacrificios de ahora. Hay en los salmos, pero hay uno muy bueno, unos buenos sacrificios. Los que ya no podemos, no debemos ni podemos, ni sería, si nosotros hacemos sacrificios por el pecado. Eso me recuerda a algunos ritos que tienen algunas religiones y algunas doctrinas llamadas cristianas o llamadas iglesias del Señor Jesucristo, y hacen sacrificios por el pecado. Figúrense. Y hacen sacrificios por el pecado como en memoria. Nosotros ni en memoria tenemos que hacer los sacrificios por el pecado, ni en memoria, porque el sacrificio por el pecado lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz una vez y para siempre. Y está allá, delante del Padre, en memoria. Eso es lo que yo les estoy diciendo, está ahí congelado, ahí está presente. Entonces yo no tengo ya ni que hacer en memoria el sacrificio por los pecados, ni en memoria, ¿no es? Y todo sacrificio por los pecados incluía muerte, derramamiento de sangre, los pecados no se pagan con obras. Los pecados no se pagan con obras, se paga con sangre. La paga del pecado es muerte. Y nosotros la pagamos con la muerte de un ser humano, que es el Señor Jesucristo. Dios hecho hombre. Por eso tenía que hacerse hombre el Señor Jesucristo. Él como Dios, no solamente como Dios a nivel espiritual, no, porque iba a pagar por mí. Iba a pagar por cada uno de los seres humanos. Su muerte por el pecado. Entonces tenía que morir con su cuerpo humano. Él no podía con su naturaleza de Dios solamente, porque él no estaba muriendo por ningún Dios. Él no estaba muriendo por él. Él no estaba muriendo por el Padre. Él no estaba muriendo por el Espíritu Santo, que son de naturaleza espiritual divina. Él estaba muriendo, era por nosotros. Entonces tenía que ser, no podía morir un ángel, ¿no es? No podía morir un ángel. Mucha gente cree que en el Antiguo Testamento que el Señor Jesucristo es un ángel, que va en camino de ser Dios, y que el ángel de Jehová, recuerden que la palabra ángel significa mensajero, no su naturaleza, su condición de naturaleza y su función. La palabra ángel es mensajero. Entonces el Señor Jesucristo nos habla, porque también es el mensajero de Dios, nos vino a hablar, y ustedes ven que en los evangelios nos habla, y pasó todo el tiempo hablando de estas cuestiones espirituales, de quién era Dios y todo el cambio. Y no es que este nuevo pacto, lo llaman nuevo pacto por las condiciones que se están cumpliendo, ¿comprende? No es que se haya inventado un nuevo pacto, tiene sus raíces. Todos los pactos del antiguo, que están en el Antiguo Testamento, todos estos pactos son antiguos y tienen su cumplimiento en este nuevo pacto. Por eso se llama nuevo pacto, porque es el cumplimiento en un solo hecho, en una sola persona. En un nuevo pacto porque reunió todos los pactos en una sola persona, en un solo hecho, en la muerte, en el hecho de hacerse hombre, en su muerte en la cruz, en su resurrección. Todo lo reunió ahí. Entonces, por eso, todos los demás pactos es como si tú tuvieras un contrato de arrendamiento, un contrato laboral, las mismas personas tuvieran un contrato de arrendamiento. Tú a un trabajador tuyo le haces un contrato de arrendamiento de tu casa. Vea, tú haces un contrato de arrendamiento con un trabajador tuyo. Y con ese trabajador tuyo y ese contrato de arrendamiento también haces un contrato de compra y venta de un carro. Tú le vendes un carro tuyo. Entonces, mire, tienes 3 contratos con la misma persona.
Tienes 3 contratos diferentes y de efectos diferentes y de cargas diferentes con la misma persona. Tienes un contrato de arriendo, tienes un contrato de trabajo laboral y tienes un contrato de venta de carro, ¿no? Con todas las estipulaciones. Pero entonces tú le dices al trabajador, vamos a hacer un nuevo contrato. Y en ese nuevo contrato vamos a meter los 3 contratos. Entonces tú haces un nuevo contrato y entonces tú en ese nuevo contrato metes los 3 contratos que tienes por aparte. ¿Me estoy explicando? Sí, señora, sí, estaba aquí tratando de analizar todos esos antiguos pactos y esas antiguas promesas que este Dios le dio al ser humano. Es como construyendo ese nuevo pacto que iba a hacer con el ser humano. O sea, todo eso como la raíz, la raíz. Entonces tú vas y tú vienes y le dices a tu trabajador, tráigame el contrato de arriendo, tráigame el contrato que tenemos firmado de trabajador, tráigame el contrato que tenemos de compra-venta del carro. Y entonces redactas un nuevo contrato y todos esos 3 contratos los metes en este nuevo contrato. Es un nuevo contrato, pero ese nuevo contrato contiene estos 3 contratos. Es ese nuevo contrato, que es uno nuevo, ¿por qué? Porque es un solo contrato. Es un solo contrato donde vas a meter y vas a dar cumplimiento a esos 3 contratos que están por aparte. ¿Sí me explico? A esos nuevos contratos, a esos 3 contratos que estaban con aparte, las mismas personas. Las mismas personas. El contrato que tú hiciste con fulanito, que era tu trabajador, un contrato laboral. Hiciste un contrato a ese trabajador le arrendaste tu casa, pero tenías un contrato de arriendo. Y a ese mismo trabajador tú le vendiste tu carro y ya se lo entregaste. Y tenía un nuevo contrato registrado, un contrato registrado de compraventa del carro. Allá en el tránsito, el otro lo tenía una notaría, el otro lo tenía en un contrato laboral, ¿no? Con las especificaciones, con todas las especificaciones laborales, con todas las pagos, las indemnizaciones. Aquí tenías la compraventa, el carro, lo que entregaste, todo lo demás. Aquí tenías cómo entregaste la casa, cuánto era el canon de arrendamiento. Y tú le ofreces a esta persona, para no tener que estar manejando estos 3 contratos independientemente, vamos a manejar estos 3 contratos en un nuevo contrato. Y metes en ese nuevo contrato las cláusulas de los 3 contratos. Y le das cumplimiento en este nuevo contrato y entonces al final dice, lo sellamos de que le estamos dando cumplimiento con este nuevo contrato a los otros 3 contratos. Exacto, doctora. Entonces, con este ejemplo que tú nos das, en este nuevo pacto, en este nuevo contrato que tenemos con el Señor Jesucristo, ¿cuáles son las cláusulas? ¿Cómo es que nos debemos nosotros mover con ese nuevo contrato? Como tú dices ahorita o al principio del programa, también hay una parte nuestra que está ahí incluida dentro de ese nuevo contrato. La primera es creer. Para ser parte de ese nuevo contrato, en donde se cumplen todos los pactos de Dios, es creerle, porque siempre ha sido, sus pactos es en base a creerle y que como Abraham le creyó a Dios, ¿comprende? David le creyó a Dios, Jeremías le creyó a Dios. La base de todos los antiguos pactos y el nuevo pacto esa no se modifica. Esa no modifica, es creerle a Dios. Creer en Dios y creerle a Dios. Entonces, de parte de nosotros es creerle a Dios. Y creerle a Dios todo lo que hay. Hay una nueva ley. En ese contrato dice, han sido libertados del poder del pecado. Ya se pagó la muerte por los pecados. Todas las cláusulas que tiene ese nuevo contrato en cumplimiento de los otros 3 contratos, es creerle a Dios. Y en nosotros, al creerle a Dios, obedecerle. Cuando yo le creo a alguien, le obedezco. Cuando yo le creo a alguien, en muchos casos será reposar. Él dice, vea, no es por obras, no es por lo que ustedes hagan.
para ustedes ya no están bajo la ley. Ya no. La ley ya no funciona en ustedes porque la ley del Antiguo Testamento, que también fue un pacto, es un pacto, la ley es un pacto. Entonces, si haces eso, vivirás. Pero acá dice la nueva ley. Si crees en el Señor Jesucristo, vivirás. ¿No es? Es muy diferente. Hay un cambio de ley. En ese nuevo contrato, que juntando todos los contratos, entonces hay unas nuevas condiciones. ¿Comprende? Pero que también estaban sumergidas para el pueblo Israel obedecer a la ley, tenían que creer que era la ley de Dios y lo que él les había mandado. ¿Comprende? Pero ese pacto con la ley salió roto, ya estaba quebrado. Ese contrato se había anulado. Entonces, ese contrato, como estaba anulado, ese pacto, porque nació quebrado, porque el hombre estaba muerto, había desobedecido, allá Adán y Eva habían desobedecido, entonces le añadieron un nuevo, el que cree en el Señor Jesucristo que pagó por sus pecados, tendrá vida, vivirá. ¿Comprende? Entonces, ahí en este nuevo contrato dice el arriendo suyo lo va a pagar cada 30 días. En este nuevo contrato, usted lo va a pagar cada 28 días. Sigue el mismo arriendo, pero lo va a pagar. Hay como nuevas cláusulas o una enmienda al contrato. Porque están acumulando todo. ¿Comprende? Están acumulando. Y entonces yo también me comprometo no a pagarle su sueldo el 30, sino que se lo voy a pagar el 28, para que usted tenga con qué pagarme el arriendo. ¿Comprende? Entonces, el contrato de arriendo por allá aparte estaba el 30 para pagar el arriendo. Pero como tienes que pagarme el arriendo el 28, entonces yo le voy a pagar el 27 o el 28 para que usted con su sueldo pueda pagarme el arriendo. Eso es lo mismo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros. Claro. O sea, él hizo un nuevo pacto, pero dentro de ese nuevo pacto también nos dio a nosotros lo que teníamos, que era tener fe, creerle, el hacer, o sea, nos dio todas las posibilidades también. Las obras, miren que en ese nuevo pacto, que lo vemos en Efesios 2, 8, 10, miren lo que dice en el 8, 10. Lo de los frutos. Ajá, no de las obras. Efesios 8, 10. Ajá. Voy. Ya lo leo. No, 2.8. Efesios 2.8. 2.8, ok. Efesios 2.8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, Fíjense. no por obras, para que nadie ahí. Lo que tú empezaste a decir, Él nos regala la fe. Don es regalo. ¿No es? Él nos regala la fe para que podamos creer en el Señor Jesucristo. Para que podamos creer en el Señor Jesucristo, dice, es la fe y que es un don de Dios, no de vosotros. Ningún ser humano nace con fe. Se la tiene que dar Dios. Sigue ahí leyendo. Ya voy a leer acá. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Un pedazo en el 8, lee el 8 completo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie... Ahí pone otra cláusula. En la ley decía, el que obedezca todas estas 613 mandamientos vivirá. Pero nacimos con la ley quebrada, nacimos muertos. Y aunque los cumplieras todos, como nos dice en Gálatas, los 613, los obedecieras todos, no te justificaba, no te salvaba. No te salvaba. Entonces, en este nuevo pacto, dice, ya no es por obra. ¿Por qué? Porque les queda imposible a ustedes. Les queda imposible. Porque ya están muertos, están con la ley quebrada.
Entonces dijo, vamos a utilizar la ley para que les muestre que ustedes son pecadores, que están muertos, que son pecadores, para que puedan creer en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, aquí hubo un cambio. Ya no se van a seguir por la ley. Ya como ustedes están vivos y no muertos, ya ustedes los liberté del poder del pecado en Cristo, entonces tengo que hacer un cambio de ley. ¿No es? Es como cuando nosotros nos vamos de Colombia a Estados Unidos. Allá hay una nueva ley, allá hay una constitución nueva, diferente a la de nosotros. Yo no puedo seguir comportándome en Estados Unidos como si estuviera en Colombia. Ya tengo que vivir acorde con las leyes de allá. Y si a mí me han pasado y me han sacado de la muerte, me han sacado de la ley, de los 613 mandamientos, me han sacado de la maldición de la ley. ¿Qué me tengo que hacer? Trasladarme a una nueva ley. Y como me trasladan a una nueva ley, a una nueva humanidad, esa nueva humanidad tiene cambio de ley. Entonces nosotros estamos bajo una nueva ley, no la ley de los 613 mandamientos. De allá nos sacaron. Y no es que esté abolida, a cada uno de nosotros nos lo sacaron. Y ya no tenemos que obedecer esa ley. Ya no nos podemos poner bajo esa ley. Vea, el que está en Cristo y dice, voy a obedecer a Dios y no voy a mentir, porque en la ley, en las 613 mandamientos dice que no mienta, usted miente. Porque la ley sigue haciendo su función. Te muestra que tú eres pecadora. Te muestra que tú eres mentirosa. Y entonces la ley te hace mentir. Si te pones bajo la ley de esos 613 mandamientos, mientes. Mientes. Pero si te pones bajo la ley de la libertad, y vamos a ver en qué consiste la ley de la libertad, en 2 de Corintios nos hicieron hijos de Dios, nos hicieron pueblo de Dios, hijos de Dios, y entonces en donde dice que somos hijos de Dios, los que somos guiados por el Espíritu Santo. Recuerden, lo voy a buscar aquí, creo que está ¿en qué? En 2 de Corintios o en 1 de Corintios. Doctora, 1 de Corintios, aquí 3:16, nos dice que y mediante, esto es Efesios, es 1 de Corintios, perdón, que es que las... ¿Qué segunda? Yo creo que está en 2 de Corintios, no. En 1 de Corintios nos dice que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ajá. Pero que si somos guiados por el Espíritu Santo, somos... Acá, Romanos 8:13, doctora. Romanos. Porque dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora tenemos otra dirección, ya no la ley de Moisés ni los 613 mandamientos, porque con la ley de Moisés y de los 613 mandamientos estamos bajo temor siempre, pequé o no pequé, y la paga del pecado es muerte. Entonces siempre estaríamos bajo temor, ¿comprende? Bajo esa ley, pequé o no pequé, qué hice, qué no hice, y estaríamos por obras. Y entonces nuestra salvación, nuestra libertad, nuestra vida dependería de nuestras obras. Y si las hacemos o no las hacemos. Entonces estaríamos ahora en lo que están diciendo, entonces cada ratico perdería la vida y recobraría la vida, moriría
perdía la salvación y otra vez la recobra. Pierde la salvación. Pero el Señor Jesucristo murió una sola vez y para siempre. Nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando yo peque en este nuevo pacto, no se me sale. Es un pacto de Dios. Todo el que cree en el Señor Jesucristo lo sello con el Espíritu Santo. Entonces fuera Dios mentiroso, me desobedeciste a la ley, entonces te quito el Espíritu Santo. Dios no es así como nosotros. ¿Comprende? Él nos dio el Espíritu Santo eternamente y para siempre. ¿No es? El sacrificio del Señor Jesucristo fue eternamente y para siempre una sola vez. Yo no puedo estar crucificando y matando al Señor Jesucristo cada vez que peco. Cada vez que peco, entonces voy a sacrificar al Señor Jesucristo. ¿No es? El Señor dice, cuando peques, confiésame los pecados, yo te limpiaré de toda maldad. Porque ahí está sobre el altar la sangre del Señor Jesucristo, permanentemente. Permanentemente. Pero que Él ha dicho que estamos, entonces, ¿bajo qué ley me pongo ahora? Él la llama en Santiago la ley de la libertad. ¿Y cuál es la ley de la libertad? Seguir la dirección del Espíritu Santo. Entonces, en una situación cualquiera, si tú le preguntas a la carne, si tú le preguntas a tu cerebro, si tú ante esta situación, ¿qué me conviene? La carne te va a decir, miente. Miente para que te salves. Miente. Di una mentira. No digas que tú fuiste que te lo robaste. No. No. No confieses eso. No digas eso. Di una mentira. Tú no fuiste. ¿Eh? Pero si te dejas guiar por el Espíritu Santo viene y te dice, di la verdad. Pero es que me van a meter en la cárcel, di la verdad. Doctora, pero entonces es una ley muy diferente a la que normalmente pues, vivimos o nos dicen que debemos estar. Es la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nunca te va a llevar a desobedecer la ley. Porque Él sabe que te metería en muerte. Y Él es vida. Entonces el Espíritu Santo nunca, cuando tú le consultas al Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Qué digo? Y volvemos a Efesios 2, 8 y 10. ¿Qué son las obras? Las obras que tengo que hacer. Las que me diga el Espíritu Santo. Ya no las obras de la ley. Mire lo que dice ahí, en el 2.8 en adelante, el 9 y el 10. Dice, porque somos hechura suya, creados Ajá. en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ya están preparadas. ¿Comprende? Ya el Espíritu Santo las tiene preparadas. Lo que tienes que hacer, decir o no hacer. Entonces siempre tú tienes que estar es conocer la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no te va a llevar a esclavitud. El Espíritu Santo no te va a llevar a muerte. El Espíritu Santo ni te va a llevar a que tú desobedezcas la ley de Moisés. No te va a llevar. Entonces Él te va a decir, ¿qué hago? Di la verdad. ¿Qué hago? No mates. ¿Qué hago? No odies. Y es superior esta ley. ¿Sabe? Supera a la ley de Moisés y de Dios, de los 613 mandamientos. Y por eso el Señor decía, vea, hay una nueva ley. Ustedes han aprendido en la ley diente por diente y ojo por ojo. ¿No es? Y el que te hace mal, hace mal. Pero en esta nueva ley, la dirección del Espíritu Santo es, ama a tu enemigo. Si tu enemigo te dice que lo acompañes una milla, acompáñalo 2. Mira, supera. Comprende. Ama a tus hermanos. Ama a tu prójimo. Pero esta ley del Espíritu Santo, esta ley de la libertad, esta ley superior del nuevo pacto, te dice el Espíritu Santo,
ama a tu enemigo. Sobrepasa la ley de Moisés, sobrepasa la lógica. Eso es como, a veces, una expresión de nosotros los que sabemos de béisbol, se salió del estadio. Eso se sobrepasó. Y es una ley de libertad. ¿Comprende? Que supera. Y por eso el Señor Jesucristo le decía a los fariseos, si ustedes si no están bajo una ley diferente a esa que ustedes tienen, no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán. ¿Ah? Y entonces les decía, en la ley les dice, ama a tus amigos, ama a tus hermanos, ama a tu prójimo. Pero yo os digo, amen a sus enemigos. Eso superaba. Y por eso los fariseos que se querían cumplidores de esta ley, podían amar al prójimo, no amar al prójimo y todas estas cosas. Pero cuando el Señor les decía, es que vas a amar a tu enemigo, ellos decían, eso no está en la ley, eso no está en la ley de Moisés, ahí no dice que amemos al enemigo. Y entonces les decía, es una nueva ley. Una ley superior, pero que también cumple. Porque si te dice que ames hasta el enemigo, o sea que tú estás amando al amigo, estás amando al prójimo y estás amando al enemigo, estás cumpliendo toda la ley y más allá con la ley de la libertad. La ley te decía, ama a tu amigo y ama a tu prójimo, ¿no es? Ama a tu amigo y ama a tu prójimo, ama al extranjero. Y entonces tú cumplías esa ley, amabas al amigo, amabas al prójimo, amabas al extranjero. Y hasta ahí llegabas. Pero cuando tú vienes y la nueva ley de la libertad te dice, ama a tu enemigo, estás cumpliendo las otras tres. ¿Comprende? Si eres capaz de amar a tu enemigo, ¿cómo no vas a amar a tu amigo? ¿Cómo no vas a amar a tu prójimo? Y por esa razón era que se llamaba la ley de la libertad. Estaba pensando mientras que tú hablabas, ¿por qué si me dice que debo amar hasta mi enemigo, en qué consiste que es la ley de la libertad? Porque superas la anterior ley. Superas, es una decisión, supera. La ley te decía, ama a tu amigo, ama al extranjero y todas esas cosas, pero aquí te pasaste. Aquí te pasaste, ¿comprende? Cumpliste la ley y te pasaste. Más allá, ¿comprende? La ley te decía, no mientas, pero aquí la nueva ley te está diciendo, di la verdad. Di la verdad. Y no mires ninguna consideración. Mira, di la verdad. Eso es libertad. La ley te esclaviza, no mientas. Entonces, callas la boca, tapas la boca, no dices nada. Tú obedeciendo la ley de los 613, te dice no mientas, vea. Tú no dices nada. Pero cuando te dice la ley de la libertad, di la verdad, tú hablas, tú actúas. Tú dices, diga algo, como le decía Pilato al Señor Jesucristo, diga algo. Entonces el Espíritu Santo te dice, di la verdad. Entonces te quitas la mano de la boca y dices la verdad. Actúas. Haces. Comprende. Haces. Y a ti te ha tocado decirte el Espíritu Santo, di la verdad. Porque el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Y la ley de la libertad, contrariamente a la ley de la carne, porque era para dominar la carne, pero la ley, como dice también la ley de la libertad, vence el mal con el bien.
pero en la ley decía ojo por ojo y diente por diente. Al que te saque el ojo, sácale el ojo. ¿Ah? Lo de la ley de la libertad, doctora, lo podemos encontrar aquí en Santiago 1:25, donde Es, dice que más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. pero esas obras ya han sido, para el creyente, han sido preparadas por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que te tiene que decir qué haces y qué no haces. Qué haces y qué no haces. Pero nunca te va a llevar el Espíritu Santo a que quiebres esa ley, porque esa ley tiene una sentencia. Si la desobedeces, mueres. Tienes consecuencias de muerte, ¿no es? Tienes consecuencias de muerte. Entonces, Él te saca de esa ley y te lleva a otra ley, que es la dirección del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no te lleva a esa ley, no mientas. Él no te dice no mientas. Él lo que te dice es, di la verdad. Él nunca te dice no mientas. Él lo que te dice, di la verdad. ¿No es? Él lo que te dice es, apártate del pecado. No obedezcas al pecado, apártate del pecado. ¿No es? Apártate del pecado. Faltan 10 minutos. Recuerden Nos que quedan 10 minutos del programa. le tenemos que recordar a los oyentes de que lo estamos grabando y entonces también tenemos que estar pendientes de estos minutos para que pueda salir en la hora y 25 es hora y 25 de la emisora. Entonces, Doctora, entonces, disculpe, entonces en este nuevo pacto realmente hay muchas cláusulas, se como te los está yendo la voz, se te está yendo. cochinos, eh, Entonces ahí se le está molestando el internet a Paula. Entonces, para que otra vez, vuelve otra vez a decir lo que vas a preguntar. Retómalo de nuevo. ¿me escuchas, doctora? Sí, Les decía que entonces en este nuevo pacto, que está con bastantes, digamos, cláusulas así, o bastantes nuevas acuerdos, cláusulas, nuevas cláusulas. dentro de este contrato, hay cómo nos conducimos en él, cómo nos conducimos en esta casa de Dios, cómo celebramos este nuevo pacto, qué tenemos que hacer en esta ley de la libertad. O sea, hay una cantidad de aristas en este nuevo contrato que tenemos que conocer para poder disfrutar de él, como usted decía la semana pasada, que quien realmente saborea al Señor Jesucristo, a ese nuevo pacto, sabe a qué sabe, que tú lo dabas con el ejemplo del mango. Y recuerda el ejemplo que pusimos del diseño de la casa, de la sombra de la casa. ¿Cuándo tú vas a disfrutar la casa? En esos diseños, en eso meterte por ahí por el internet, estar en la construcción, tú vas disfrutando. Pero ¿cuándo es el pleno goce de la construcción de la casa? Cuando la casa está construida y el constructor te entrega las llaves y tú puedes entrar a disfrutar, de la casa. Y ahí te vas a encontrar con unas nuevas cosas. Ya puedes palpar, puedes prender la luz, puedes acostarte, puedes abrir el closet y comienzas tú a disfrutar todo lo que habías visto en la maqueta, todo lo que habías visto de internet, en esta aplicación, pero ya estás ahí en la casa, ya estamos en Cristo. Entonces tenemos que disfrutar justicia, paz y gozo. Somos declarados justos. Se nos quita la maldición, disfrutar. Se nos da el poder para vencer a nuestra carne y el pecado. Vamos a terminar con Gálatas y vamos a terminar cómo celebramos la iglesia del Señor Jesucristo este nuevo pacto. Pero lo más importante es celebrarlo, pero también vivirlo, gozarlo, entenderlo. Es como si te entregan las llaves de la casa y tú dices, no, yo no voy, no tengo tiempo para ir.
yo no la voy a conocer, no me voy a mudar para allá. Sí, yo sé que ya me la construyeron, la tengo, pero no la voy a vivir, no la voy a disfrutar. Que en algunos momentos yo hice con una nueva construcción eso. Estuve en toda la construcción, en el diseño, en la construcción y todo lo demás. Pero el día que me entregaron las llaves, sucedió un imprevisto y dije, no puedo ir a vivirla allá. La están disfrutando otros, no yo. ¿Comprende? Hay muchos que están en Cristo y no están disfrutando. No están disfrutando, no están disfrutando el nuevo pacto. Están en el nuevo pacto, pero no están disfrutando el nuevo pacto. No se dejan guiar por el Espíritu Santo, sino por la carne. ¿Comprende? No tienen paz, no tienen gozo, aunque tienen paz, pero no están disfrutando la paz. No están disfrutando el gozo. ¿No es? No están haciéndole los sacrificios agradables a Dios que son de agradecimiento. No están disfrutando el hecho de estar en Cristo. Todavía están sometidas a la carne y al pecado. No están disfrutando. Y creen que estar en Cristo es aburrido. No lo han disfrutado. Entonces vamos a terminar cómo lo celebramos, pero también cómo lo vivimos. Lo vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo. Arriésguense a obedecer al Espíritu Santo, a tener una comunión con el Espíritu Santo y van a ver y a disfrutar y a experimentar todo este nuevo pacto. Así es, doctora. En Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que Y no hagáis lo que quisiereis. entonces, figúrense, es obedecer al Espíritu Santo, que supera las obras de la carne. Supera las obras de la carne. ¿No es? Y comienza uno a vivir los frutos del Espíritu Santo, que están ahí mismo en Gálatas 5:20 y pico, están los frutos del Espíritu Santo. Doctora, si le parece, podemos leer donde dice cómo se debe celebrar, Ajá. que está en Lucas 22:19, que dice, y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y lo que tú hablabas de los frutos, está en Mateo 7:16. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Pues No puede el buen árbol. no reconocemos a los que estamos en Cristo por las obras. Lo reconocemos es por los frutos. Y los frutos son del Espíritu Santo. Entonces, que también está en Gálatas 5:22, creo, que están los frutos del Espíritu Santo. Mucha gente lee que los reconoceremos por las obras. No se reconocen por las obras. Se reconocen es por los frutos. Así es, doctora. Aquí lo que les estaba leyendo ahorita, que dice que no satisfagamos los deseos de la carne, que Más está el en fruto, Gálatas. el 22, más el fruto. Ya voy, doctora. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay Pero ley, no los que... hay ninguna ley, comprende, estamos en la ley de la libertad. ¿Cómo me van a mí a prohibir el gozo? ¿Cómo van a prohibir a mí el amor? ¿Cómo me van a...? No, ya superó cualquier ley, superó cualquier ley. Se nos acabó el tiempo, doctora. Un gusto para todos, pues para nosotros los de la Corporación Aprendiendo, y esperamos que todos nuestros oyentes hayan gozado de este programa, disfrutado, lo hayan saboreado. Recuerden que nos pueden encontrar en Aprendiendo Biblia sin Religión en YouTube y nos pueden escribir a los diferentes números de contacto 317-210-0419 y 310-436-9254. Un abrazo para todos, deseamos que tengan un buen sábado.